lo largo de la historia, el ser humano no siempre ha percibido, interpretado y nominado el color de la misma manera. Las teorías han seguido según el espíritu de la época. Pocas décadas después de que Newton escribiera su tratado de óptica, con el cual lanzó al mundo sus revolucionarias teorías acerca del color, ya el alemán Johann Wolfgang von Goethe las contestaba en 1810 con su obra Teoría de color, cuando buscó desmantelar todo el edificio teórico de Newton bajo la fuerza del romanticismo. Goethe realizó innumerables experimentos con el color. Entre muchas otras cosas, estudió las sombras coloreadas, la estructura polar de toda percepción, las leyes de los contrastes de color, la polaridad cálido-frío, los contrastes simultáneos y sucesivos, los colores generados entre la claridad y la oscuridad, y desarrolló un círculo cromático basado en 6 tonos complementarios correctamente distribuidos. El fenómeno de las sombras de color llevó a Goethe a la conclusión de que los colores son parte de nuestra visión y, por lo tanto, son una percepción sensorial antes que nada. Estudió el ojo humano con gran interés y basó toda su teoría en el hombre como observador. En su libro Teoría de color cita: en una habitación tan oscura como sea posible, hagamos una abertura circular en la contraventana de unas 3 pulgadas de diámetro, que podamos cerrar o no a nuestra voluntad. Tras hacer que el sol proyecte sus rayos a través de esta sobre una superficie blanca, dejamos al espectador fijar sus ojos desde cierta distancia sobre este círculo brillante. Goethe se sirvió de la cámara oscura como un lugar propicio para sus estudios de óptica. La cámara oscura es un instrumento que permite obtener una proyección plana de una imagen real del exterior sobre la zona interior de su superficie. La experimentación de los haces de luz tiene lugar desde hace miles de años, pasando por Aristóteles, Alhazen, Roger Bacon, Giovanni Battista della Porta, Johannes Kepler, Atanasio Kircher, entre muchos otros. En las artes plásticas, la cámara oscura fue frecuentemente utilizada en el oficio de la pintura por artistas como Johannes Vermeer en Lección de Música en 1660, Van Eyck en El matrimonio a Arnolfini de 1434, Giovanni Antonio Canal o Canaletto en el Gran Canal, vista desde el campo de San Pío en 1723. Y en artistas más contemporáneos como el fotógrafo cubano Abelardo Morel, quien desde 1991 viaja por el mundo utilizando la técnica de la cámara oscura para crear composiciones en habitaciones de hoteles y otros espacios. Something magical happens. The room's view is projected against the opposing wall, upside down, which Morel photographs. Well, you can sort of see that the image, it's naturally upside down. That's incredible. That's the way optics work. Concentro mi cámara de gran formato en la imagen entrante en la pared y luego hago una exposición de la cámara en la película. En un principio, las exposiciones me llevaban entre 5 y 10 horas, dice Morel. La habitación oscura parecía entonces establecer relaciones categóricas entre interior y exterior, entre fuente de luz y abertura, y entre observador y objeto. En su obra, Goethe también clasifica el origen de los colores en 3 tipos:
fisiológicos, físicos y químicos. Goethe define los colores fisiológicos como aquellos que total o parcialmente residen en el ojo, esto es, los que no están directamente relacionados con el estímulo externo. Estos incluyen las posimágenes, que aparecen al mirar a una superficie blanca tras haber observado fijamente un objeto con color, o las sombras coloreadas que proyectan los objetos al ser iluminados desde direcciones opuestas por la luz blanca y otro color. Los colores físicos, por otra parte, son aquellos que aparecen por intervención de un medio no coloreado. En este grupo entrarían los colores que aparecen por refracción. Es el caso de los experimentos de Newton con prismas, o los colores atmosféricos, el azul del cielo, por ejemplo. Por último, los colores químicos son aquellos que residen en los cuerpos, tales como el rojo de las amapolas. El cuerpo humano, en toda su especificidad y contingencia, genera el espectro de otro color y así se convierte en el productor activo subjetivo de la experiencia óptica. En la revolución copernicana que propone Kant en Crítica de la Razón Pura en 1787, nos habla sobre un cambio en el punto de vista, tal que nuestra representación de las cosas, como nos son dadas, no se ajusta a estas cosas como en sí mismas, sino que estos objetos, en tanto apariencias, se ajustan a nuestro modo de representación. Tras la obra de Kant, la visión misma pasa a ser un objeto de conocimiento y observación. Desde principios del siglo XIX, la ciencia de la visión será una indagación sobre la constitución fisiológica del sujeto humano, más que la mecánica de la luz y de la transmisión óptica. Lo visible escapa del orden eterno de la cámara oscura y se inscribe en otro aparato, la fisiología inestable y la temporalidad del cuerpo humano. Para Goethe, como para Arthur Schopenhauer poco después, la visión es siempre un complejo irreductible de elementos que pertenecen al cuerpo del observador y de datos que provienen de un mundo externo. Así, el tipo de separación entre representación interior y realidad exterior, implícita en la cámara oscura, se convierte en Goethe en una simple superficie de afecto en la cual interior y exterior mantienen pocos de sus antiguos significados y posiciones. El color, en tanto objeto fundamental de la visión, es ahora atópico, aislado de todo referente espacial. La teoría estética de Schopenhauer supone un observador de carácter kantiano, libre de la voluntad del cuerpo y capaz de una percepción pura. Pero esto sucede de forma paralela a la preocupación de Schopenhauer por la fisiología. Entre más se esforzaba en buscar una visualidad que escapara a las demandas del cuerpo, más avanzaba en este saber. Un cambio fundamental en las ideas de la modernidad, gracias a este interés en la fisiología, reside en que la representación, que antes suponía el poner una imagen derivada de un objeto de la realidad ante el alma para conservarla y reproducirla, pasa a ser un acontecimiento fisiológico complejo que tiene lugar en el cerebro animal, a partir del cual surge la conciencia de la imagen. Hay un contexto del cual se nutre Schopenhauer y que apoya sus ideas sobre el cuerpo. Durante las décadas de 1820 y 1840, la fisiología no era aún una ciencia consumada. El cuerpo, que ahora parecía como un continente nuevo a explorar, cartografiar y dominar por parte de individuos que trabajaban de manera separada y provenían de diferentes disciplinas, se estaba convirtiendo en un emplazamiento del poder y la verdad. Entre los individuos que influyeron directamente el trabajo de Schopenhauer se encuentra Xavier Bichat, cuyo trabajo considera como complemento del suyo, aunque este se considerase obsoleto para la década de 1840. Las conclusiones fisiológicas de Bichat provienen de un estudio sobre la muerte, en donde era identificada como un proceso fragmentado de extinción. Primero de la locomoción, luego la respiración, de las percepciones sensoriales y por último del cerebro. Es de esta manera que Bichat inicia la división del cuerpo en sistemas y funciones separadas. La localización por parte de Florence de las actividades motriz y perceptiva en la separación de la vista y el oído del movimiento muscular
Proporcionó a Schopenhauer un modelo para aislar la percepción estética de los sistemas que se ocupaban de la mera existencia del cuerpo. En el hombre común y ordinario, ese producto manufacturado de la naturaleza que ésta produce a miles, la visión se diferencia apenas de estas funciones inferiores. Pero en el caso de los hombres de genio, el sentido de la vista era más altamente apreciado debido a su separación anatómica de los sistemas que regulan la vida puramente instintiva. Lorentz proporciona así un diagrama fisiológico con una jerarquía de funciones. Hay una afiliación en Schopenhauer con teorías dualistas separadas de la inmediatez del cuerpo y propuestas con sistemas dualistas de modo de percepción trascendentales. Tanto las facultades superiores como las inferiores estaban localizadas dentro del mismo organismo biológico. En Schopenhauer, la posibilidad de percepción estética está basada en la corporalidad humana. La posibilidad de la percepción pura se deriva de la misma acumulación de conocimientos fisiológicos de la época que daban forma paralelamente a un nuevo sujeto humano productivo y controlable. Schopenhauer recalca que existen métodos físicos capaces de producir o modificar ciertos modos de percepción. Propone vías concretas para acallar la voluntad del cuerpo, con el fin de provocar un estado de objetividad pura y perderse de la percepción. La psicología fisiológica del siglo XIX consistió en el estudio del ojo en términos de atención, tiempos de reacción, umbrales de estimulación y fatiga. La adaptación del humano a tareas productivas en donde la falta de atención de los trabajadores constituía un serio problema. Ambas nociones de atención están enfocadas a un mismo discurso del sujeto que proporciona técnicas de control y dominación externos del sujeto. El saber estaba condicionado por el funcionamiento físico y anatómico del cuerpo, pero principalmente de los ojos. Gracias a esto, aparecen nuevos métodos de poder sobre las poblaciones, el biopoder o la biopolítica, en donde es la propia vida la que surge como un nuevo objeto del poder. Este conocimiento sentaría también las bases para la formación de un individuo adaptado a los requerimientos productivos de la modernidad. La óptica fisiológica de Goethe y Schopenhauer y sus modelos de visión subjetiva deben entenderse con los profundos cambios de las teorías de la luz. Se desplaza la teoría corpuscular o de emisión a las explicaciones del movimiento de ondas, teniendo un gran impacto para la cultura del siglo XIX en su conjunto. El sistema de perspectiva fue un sistema derivado de la teoría óptica de Alhazen, que fue descubierto por Filippo Brunelleschi y formulado por León Battista Alberti como teoría en su tratado de pintura de 1436. La perspectiva supone una proyección o emanación de los rayos visuales que atraviesan un sistema óptico, como lo es el ojo, tomando el camino más corto para alcanzar su destino. El ojo como objeto aislado que se atribuye a Dios se convierte con Alberti en un emblema, uno en el que el hombre reclama la soberanía sobre la imagen, así como Dios sobre el mundo. El cambio en la teoría de la visión con el trabajo de Augustin Jean Fresnel se considera un cambio de paradigma con la idea de que las ondas de la luz eran transversales. Aquí, la rama de la óptica se funde con un estudio de la electricidad y el magnetismo, mientras que la luz pierde su privilegio ontológico. La perspectiva es además parte del mito fundacional de la modernidad. La idea del progreso en la modernidad no es distante de la perspectiva lineal. El reclamo del hombre como el centro de la civilización en lugar de Dios no es más que una correspondencia al humanismo. Cambio de la idea de una luz proyectada y lineal a un sistema de ondas transversales no generaría un efecto inmediato en las artes visuales, pero sí significaría una primera ruptura en la idea del progreso lineal de la modernidad.
Con los conceptos dados por Fresnel en 1821, lo que se conocía de la luz para ese instante toma un cambio de paradigma y se empieza a ver una transformación de la máquina clásica para dar paso a la física moderna. Gracias a estos avances en la ciencia, el estudio de la electricidad y el magnetismo empiezan a verse involucrados en el estudio de la óptica, mientras la luz tenía que ver cada vez menos con el concepto de lo visible. Estos cambios que se producían en la ciencia eran apenas el preámbulo para un cambio total sobre la forma de ver la percepción y los sentidos. Ya en 1833, el fisiólogo y anatomista alemán Johannes Peter Müller publicaría el Manual de la Fisiología Humana, donde mostraría el cuerpo como una especie de industria fabril múltiple, dirigida por cantidades miserables de energía y trabajo, dejando de lado las teorías vitalistas sobre el cuerpo, pues Müller reducía el fenómeno de la vida a puros procesos psicoquímicos. Estas ideas serían retomadas por su alumno Hermann von Helmholtz. Sin embargo, el aporte más importante de Müller fue la postulación de la doctrina de las energías nerviosas específicas, más adelante conocida como la ley de Müller, en donde se mostraba que los nervios de los diferentes sentidos eran fisiológicamente distintos, aptos solo para un determinado tipo de sensación y no para los propios de otros órganos sensoriales. Una causa uniforme genera sensaciones totalmente distintas de un nervio a otro. En palabras más simples, si se estimula el sistema visual, se obtendrán sensaciones visuales, mientras que si se estimulan los nervios especializados en provocar calor, tendremos calor, independientemente si el estímulo es calor, luz, electricidad o cualquier otro. Por lo tanto, Müller llega a la conclusión de que la experiencia que el sujeto tiene de los diferentes elementos con que interactúa no está en conexión con lo real, explicando que el color y la luz, por ejemplo, pueden ser producidos dentro de la retina por medios diferentes a la luz como la presión mecánica o electricidad. La ley de Müller fue tan importante como lo fue el problema de Moleneau en el siglo XVII, y para comprender su importancia tenemos que ir un poco hacia atrás, hasta el renacentismo, donde se concebía el cuerpo como un sistema dualista de cuerpo y alma, concepto arrastrado desde la época clásica, con algunas variaciones durante la historia, hasta llegar a la descripción cartesiana, donde el alma dirige el cuerpo desde un asiento físico, el cual era la glándula pineal. Este órgano sería el encargado de la comunicación del cuerpo con su entorno, retomando el concepto del espíritu animal planteado por Galeno, propuesto por la Escuela Neumática de Alejandría y adjuntado al cristianismo por Santo Tomás. Estos espíritus también se encargan de mover el cuerpo, manifestándose en pequeñas cantidades de líquido que funcionaba de forma valvular por los nervios, que eran huecos, bombeados desde la glándula pineal. Por esta razón, el dividir el cuerpo y los sentidos en partes autónomas que trabajan a manera de fábrica mediante impulsos eléctricos viene siendo un cambio radical y un gran paso para el modernismo. Además, es de tener en cuenta que estos resultados están ligados al avance contemporáneo de la electricidad y la química, ya que son las técnicas electrofísicas las que tienen preeminencia en las evidencias dadas por Müller. Bajo los planteamientos propuestos por Müller, se demuestra que el cuerpo no es un objeto pasivo que percibe las cosas de manera perfecta, como una cámara oscura, sino que el cuerpo tiene una capacidad innata para equivocarse en sus percepciones. De esta manera, se deja de lado un mundo objetivo observado por el sujeto y se empieza a hablar de la visión subjetiva. Las ramas del conocimiento se ven afectadas por estas afirmaciones de Müller, por lo que no es de extrañar que se empezara a buscar una epistemología basada en esta visión subjetiva, para de esta manera poder garantizar un conocimiento fiable, no amenazado por la arbitrariedad. De esta manera se puede ver cómo el aparato fisiológico expresa la ilusión y la manipulación, las cuales producen diferentes experiencias en el sujeto, que son todas, por igual, la realidad. Hermann von Helmholtz complementaría lo dicho por Müller, siéndole el sujeto un conducto neutral que funciona como el sistema eléctrico, donde los nervios funcionaban como los cables de esta red, y que aunque todos transporten el mismo elemento, electricidad, depende del punto de llegada en cómo va a interactuar. Por ejemplo, es la misma electricidad la que hace sonar un timbre a la que hace funcionar un telégrafo. Por lo tanto, no se puede sostener una homóloga total entre la división de los sentidos de Müller y la visión del trabajo del siglo XIX. Incluso el mismo Karl Marx ve esta división de los sentidos como la condición para una modernidad donde se alcanzará la plenitud de las fuerzas productivas del hombre. El problema, para Marx, era en el momento en el que el capitalismo enajena estos sentidos a causa de relaciones de propiedad, dejando, por ejemplo, la visión reducida al puro sentido de ver.
Ya para 1844, Marx prevé una sociedad donde se intensifique la separación de los sentidos, donde cada uno de estos puede deleitarse de su propio funcionamiento. Así pues, para el ojo, un objeto es distinto de lo que es para el oído. El planteamiento de Marx va ligado al pensamiento modernista de mediados del siglo XIX, donde personas como Jan Ruskin, en 1850, estaban proponiendo una opticalidad primordial, despejada de cualquier otra cosa que no sea la visión misma. De esta manera, Ruskin propone una visión inocente, una visión que, al contrario de lo que aparenta, es adquirida con esfuerzo, reclamando para el ojo una posición desde la cual la visión pudiera ejercerse sin la obligación de disponer su contenido en un mundo real y reificado. Sin embargo, no hay que olvidar que en el trabajo de Müller y otros investigadores ya se había demostrado una forma de percepción pura, reduciendo el ojo a sus facultades más elementales, poniendo a prueba sus límites de receptividad y liberando a la sensación de la significación. Mientras que Ruskin y otras importantes figuras del modernismo tardío intentaban alcanzar una inocencia infantil, al mismo tiempo, las ciencias experimentales de los años 30 y 40 del siglo XIX ya habían empezado a escribir una neutralidad óptica donde el observador es reducido a un estado teóricamente rudimentario, requisito para la formación de un observador capaz de consumir la gran cantidad de imaginería visual e información que circulaba durante la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, la perfección de las tecnologías de la atención, donde los estímulos podían producirse de manera rápida, como si fuera la primera vez, llevaría a la reconstrucción del campo visual, que se llevó a cabo en una superficie de inscripción sobre la que podía producirse una gama de efectos. Estas tecnologías aprovecharían los defectos de la percepción visual para crear la cultura visual de la modernidad mediante la pose-imagen, que ya era mencionada por Goethe. Se crearían un gran número de aparatos ópticos y nuevas formas de pensamiento que coincidirán con las nuevas técnicas del observador.